Vamos a ver, y es en directo. Si cuando va a llover te duelen las rodillas. Si tienes colección de Transformers y Star Wars. Si alguna vez has dicho espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. Si fuiste a Medusas, el Alebrije o la Boom, entre chavorrudos. Cuando la nostalgia te alcanza. Te alcanza. Este podcast es para ti. Y bueno, aquí estamos nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros, por escucharnos. Mi nombre es Abby Gámez. Gómez, no Gámez. Hasta para mi nombre me equivoco, eso está buenísimo. Mi nombre es Abby Gómez, muchas gracias por estar con nosotros. Balam está en producción. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, son de plata y de acero. Si de casualidad te suena esta musiquita, este micro intro, pues bueno, seguramente viste esta caricatura que a muchos de nosotros nos dejó bastante marcados. Tenía obviamente, como toda esta parte de la cultura de los 80s, que teníamos algún detallito que platicábamos de él o que lo utilizábamos para nuestra plática cotidiana. Seguro te vas a acordar. Y bueno, vamos a platicar, vamos a echarnos un clavado al pasado con los halcones galácticos, Silverhawks. Pues bueno, esta caricatura fue creada por Arthur Rankin y Jules Bass. Si te acuerdas de ellos, o muy probablemente no te suenen para nada, pero resulta nada más y nada menos que son los mismos que hicieron Thundercats, esa caricatura icónica que todos en algún momento, todos los que somos ochenteros, en algún momento dijimos espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. Bueno, justamente son los mismos creadores. Con el éxito que estaba teniendo Thundercats, deciden hacer otra caricatura, pero bueno, viene aquí una pequeña diferencia que seguro tienen muchas similitudes, porque aparte son los mismos creadores, el mismo que musicalizó Thundercats, también musicalizó Halcones Galácticos, como que esta diferencia que trataron de hacer, dijeron, vamos a dejar atrás las espadas y el rollo como más mágico, entre comillas, y se fueron por algo completamente eh, que sería como futurista, ¿no? Y sobre todo, bueno, obviamente muchas de esas cosas que ahorita vemos estas computadoras y decimos, ay, no, bueno, ni de chiste, qué arcaico, pero en ese momento para nosotros era extremadamente futurista, todas las imágenes, las máquinas y todo esto. Se estrenó en enero de 1900, perdón, se estrenó en 1986. ¿De qué iba esta caricatura? Bueno, pues si te acuerdas, eran un grupo de héroes que se dedicaban a combatir a ciertos villanos en la galaxia Limbo. El Capitán Telescopio recluta a los halcones para combatir a Monstrón. Monstrón era este monstruo, valga la redundancia, o sea, por si, ay, ¿cómo le ponemos? Yo creo que fue así de, ¿cómo le ponemos? Pues Monstrón, es un monstruo. Entonces, pues no se complicaban con estos nombres. Bueno, pues los recluta para combatir a Monstrón. ¿Cómo inicia esta caricatura? Te voy a tratar de llevar un poquito allá, a ver si como que de una de esas así, me acuerdo mucho del Intensamente, cuando platicaban así de tal presidente, tal cosa, olvídalo, ¿no? Y tal canción, olvídalo. Y entonces nada más te dejaban como ciertos pedacitos de memoria. Bueno, pues así nos imagino en nuestra cabeza como hay muchas cosas como que tal vez son estos recuerditos que medio están empolvados y, sí, medio me acuerdo de esto, y otros que de plano nuestros monitos se encargaron de mandarlos a la goma, ¿no? Pero en estos recuerdos que a ver si puedes desempolvar, justamente comienza la historia de los halcones galácticos cuando en la galaxia de Limbo, en el planeta Penal, de repente la estrella lunar tiene como una erupción, ¿no? Y
y va a golpear a esta prisión. Este planeta era una prisión en el que se encontraba Monstrón. Justamente el capitán Telescopio fue el que lo había encarcelado, el que había logrado meterlo en esta cárcel. En este pedacito de luz o este rayito que logra entrar a la prisión da en el parche de Monstrón, y bueno, en el ojo, y es como logra reunir el poder para lograr escapar de la prisión, junto con su fiel compañero que es un calamar. Ahora le vemos otra forma medio rara, pero era un calamar que también con el poder de la estrella lunar se convertía como en esta cosa metálica, al igual que existía una transformación con Monstrón, como era una cosa como un robot con picos, todo raro, que también se subía al calamar medio metálico, y era cuando se ponía todo invencible. Que de hecho, no sé si te acuerdas que le decía a su esclavo, sí, esclavo, aunque suene la palabra, ¿cómo le podemos decir? A su trabajador sin salario. Bueno, eso, a su trabajador sin salario, pero es que sí se llamaba el personaje, esclavo. Y entonces sí le decía, esclavo, prepara la cámara de transformación, porque para esto Monstrón era el jefe de la mafia de la galaxia Limbo. Entonces, como que lo trataron de hacer muy Al Capón, y hasta con el parche, bueno, no, Al Capón no tenía parche, pero lo hicieron como muy onda mafioso, que tuviera parche y así todo malote, y así de, esclavo, prepara la cámara de transformación. Y aquí viene esta frase que muchos de nosotros llegamos a decir cuando te decían, haz no sé qué, y tú, chi, 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 amo, y tu mamá te mandaba así de, lava los trastes, chi, 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 amo. Bueno, este esclavo tenía como una especie de serpiente, y a todo pues nada más le decía como chi, 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 amo, muy inteligente, amo, muy bien pensado, amo. Bueno, y la frase muy diferente, esta transformación completamente diferente, nada que verienta, dijeran los chavos. Munra decía, estrella lunar de Limbo, dame la fuerza, el poder, la facultad de ser invencible. Y era cuando se transformaba en este robot todo fuerte, con picos y demás, pero pues no sé qué opines tú. Yo como niña recuerdo que a mí se me hacía como más creepy y como más intimidante en su forma original que en su forma de robot. O sea, si tienen chances, si pueden dejarnos en algún comentario ustedes qué opinan. A mí se me hace personalmente que justo daba como más eh, pues no sé si miedo, porque miedo no era de estas caricaturas que se hacían creepy. De hecho, en algún momento me gustaría que platicáramos de las caricaturas que se supone que eran para niños y que tú terminabas con el ojo abierto toda la noche y que no podías dormir precisamente de que eran bastante creepy, ¿no? Y bueno, esta no se me hacía creepy, pero sí se me hace que el personaje de Monstrum sí era mucho más impresionante en su forma original, que era con un pelazo rojo acá, súper ponqueto, pero bastante intimidante. Y bueno, hacía esta transformación. ¿Y de qué iba? Generalmente, pues bueno, se iba, planeaba algo, iba y peleaba con los halcones galácticos, y después los halcones galácticos le ganaban a él y a todos sus secuaces, y básicamente así terminaba un episodio. Bueno, terminaba el episodio. Pero para esto, pues vamos a presentar a los halcones galácticos. Nada más me he dedicado a hablar del villano porque, qué casualidad, era algo de las cosas que me gustaban muchísimo. Creo que eran de mis personajes favoritos, tanto él como Melodía. Melodía, si te acuerdas, era
un personaje que era como una rockera con cabello verde y tenía una guitarra muy parecida a la de otro de los halcones galácticos. Pero a ver, les voy a presentar primero a los halcones galácticos. Primero que nada estaba Rayo de Plata, que era el líder de los halcones galácticos y tenía a su halcón vigía, que le regaló el Capitán Telescopio. Todos estos personajes fueron reclutados en la Tierra. O sea, cuando escapa Monstrón, el Capitán Telescopio los recluta y les dice, le habla a la Tierra y les dice, por favor, necesito que vengan a ayudarnos. Pero obviamente, como estaba tan lejos la galaxia Limbo, los cuerpos humanos no iban a resistir el viaje y les pusieron partes de máquina a estos héroes para que fueran a ayudar a la galaxia Limbo a volver a apresar a Monstrón. Entonces, el rayo de Plata había pertenecido al ejército y entonces justamente era como muy recto y todo esto y bueno, el Capitán Telescopio le da al Halcón Vigía, que es parte máquina y parte orgánico. Y estaban también los gemelos, eran ingenieros mecánicos, genios, todólogos, ¿no? Que tenían, eran los únicos que tenían el corazón también de metal, porque a la hora de que los operaron, su corazón no resistió, entonces dijeron, bueno, vamos a quitar esto también, vámonos a la goma, y les pusieron un corazón de metal, y al momento de recibir sus implantes, les ponen corazón mecánico. Entonces eran los ingenieros Acerino y Acerina, que eran básicamente los que creaban como que todas estas cosas, estos gadgets que utilizaban los halcones galácticos. También estaba Vaquero, que desde antes de su transformación ya era conocido como el piloto, el mejor piloto del universo, casi casi. Y bueno, él era el que tenía, él era el piloto de espectro. De los halcones galácticos, era el único que no tenía alas. Los demás sí tenían como, abrían sus bracitos y salían las alas y podían volar. A excepción de Vaquero. Vaquero, pues, no tenía alas porque él era el capitán de la nave y entonces, bueno, era el que tenía su guitarra que sacaba estos rayos sónicos polarizados y justamente como que generalmente se armaba a la hora de que se armaban los catorrazos, los golpes, la batalla, era él contra Melodía. Entonces, estos dos personajes, de hecho, eran los que se me hacían súper cool a mí. O sea, creo que ahí empezó, ahí fíjate, así como se puede culpar a muchos de las novelas que dicen, ay, es que, ¿cómo no quieren que quisiera un amor de telenovela cuando me ponían a ver Marimar y, no sé, todas estas novelas bien dramáticas? Yo como no querían que fuera fan de los rockeros y veía a Vaquero, a ver, así, era como un tipo Han Solo, pero con guitarra. Entonces, ellos generalmente peleaban contra los esbirros de Monstrón, de los que obviamente ya platicamos de Melodía, como les comentaba esta chica con el cabello verde, y también estaba Barón Sierra. Barón Sierra, de hecho, era también como robot muy parecido al que se convertía Monstrón, que de hecho a mí a veces, a ver, comento que esto lo veía cuando era bastante pequeña y me confundían un poco entre cuál era Barón Sierra y cuál era Monstrón cuando se transformaba, nada más cuando estaba obviamente sobre su calamar, pues era cuando se distinguía perfectamente. También estaba Bucéfalo, que bueno, pues valga su nombre, que también se quemaron mucho el coco buscándole nombre. Era como una especie de toro y entonces se ponía cuatro patas y los correteaba y los cuernos y se le ponían los ojos rojos y demás. Estaba Vendaval, que tenía un diapasón gigante. Si tú dices, ¿qué era un diapasón? Bueno, básicamente imagínate un tridente, pero sin uno ¿cómo sería? O sea, en vez de tener
tres puntas tenía dos, digamos, ¿no? Y entonces como que movía ondas sónicas. Entonces, bueno, te vas a acordar de él. De molecular, que era básicamente como un Mystique, pero feo. Porque Mystique pues era toda sexy, azul, y se convertía así muy sexy a diferentes personajes. Bueno, molecular se hacía como todo bolas y ya se convertía en algo, lo que quisiera. Así, y muchas bolas y ya, otra vez se convertía en algo más, ¿no? Estaba Artillero, que era el genio mecánico, perdón, Armero, que era el genio mecánico, y era el que tenía, que era una especie como de orco, que tenía una mochila y de ahí iba sacando como, era así, era la versión de mochila, de Dora la Exploradora, versión Halcones Galácticos, porque de su mochila básicamente se sacaba así de, necesitamos un bla bla, y sí, aquí tengo un bla bla, entonces lo que se necesitara lo sacaba Artillero de su mochila. Y bueno, había también ciertos personajes como neutros. Te acordarás que también esto lo utilizamos en algún momento como nuestro lenguaje en el día a día de voy a tomar un taxideral. Bueno, esto salió bastante de que había un personaje que se llamaba Taxideral, que, valga la redundancia, era un taxi, que era neutro, o sea, básicamente él lo que quería es su lana e iba de un lado a otro y tanto hacía, digamos, recados o llevaba gente, transportaba gente, tanto como de los halcones galácticos como pues de la mafia intergaláctica. Entonces él era completamente neutro, lo único que quería era ganarse el pan honradamente y llevárselo a su familia. Y bueno, esta era como la premisa. Como les dije, era básicamente, pues no lo mismo, porque obviamente nos daban historias diferentes en cada episodio, pero sí era una cuestión en la que era Monstrón planeaba algo, los halcones galácticos peleaban con él, se transformaba Monstrón, peleaban con él y terminaba el programa con el niño, me faltó el niño de cobre. Ahora, curiosamente, el niño de cobre, uno se imaginaría que su disfraz fuera como naranjita, pero no, era rojo. Este niñito rojo que él no era del planeta Tierra, era del planeta Mimo, porque pues ahí él se ofreció, era un genio matemático y de computación, que se comunicaba con silbidos, que si a mí me preguntas, era un estudiante del Politécnico, porque era un genio que nos decía, ya quedó todo. Y ya había quedado todo. Entonces, bueno, era este niño azul, o sea, su piel, su tez era azul, y a pesar de que se llamaba niño de cobre, que yo me imaginaría que su disfraz o el color del metal fuera naranjita por ahí, no, pues, o color cobre, era rojo, y terminaba cuando Vaquero le decía, niño de cobre, estás aprendiendo tal, y entonces como querían educarnos a todos a través de las caricaturas, entonces ponían preguntas acerca, no sé, del sistema solar o de, pues no sé, del tema que se les ocurriera, y el niño de cobre aprendía cosas y asentía y acá todo, o sea, sí, ya aprendí. Entonces, bueno, esta era básicamente la dinámica. Había veces, en una ocasión secuestraron al niño de cobre, en otra ocasión también, en otra ocasión los halcones galácticos se volvieron malos, en otra ocasión, pero era una caricatura bastante entretenida, bastante divertida, al menos yo la pasaba bastante bien. Yo creo que tú también, porque de verdad eran de estas caricaturas, creo que eran como seguidas, si no mal recuerdo, ponían en las mañanas, sábados en las mañanas o en vacaciones, era Halcones Galácticos y después ya veías Thundercats, más o menos así. Sí, He-Man tiene toda la razón aquí. Bala, mi productor, como siempre, con sus acertados comentarios, no comentarios del planeta Mimo. Sí,
He-Man también salía en las mañanas. Obviamente, cuando eso fue como en repeticiones, cuando estaban en horario estelar eran como en la tardecita, como a las 2, 3 de la tarde, si no mal recuerdo. Ustedes, por favor, manden mensaje, recuérdenme como a qué hora salían esto. Yo recuerdo que eran temprano en las mañanas o al mediodía, pero si alguien tiene algún otro recuerdo, por favor, desmiéntame, porque mi memoria es medio turbia y sospechosa. ¿Por qué se canceló? O sea, si de verdad tenía como tanto auge, ¿por qué se canceló? Porque no tuvimos ningún final. Con los Thundercats sí tuvimos un final, ya platicamos de ello en el episodio específico de los Thundercats, entonces si quieres date una vuelta, por ahí está. Los Halcones Galácticos no tuvimos nunca final. ¿Y por qué no tuvimos final? Porque básicamente tuvieron un pequeño error que fue mandaron a hacer juguetes porque pues obviamente había juguetes de todo, ¿no? O sea, de cada caricatura y seguramente tú tienes un montón de juguetes que coleccionaste, que los dejaste intactos y entonces seguramente ahorita tienes un varo ahí guardado, pero si no, bueno, te acordarás, yo jugaba con tal y yo jugaba con tal. Bueno, mandaron a hacer una línea de juguetes que o sea, la caricatura salió en 1986 y los juguetes comenzaron a salir en 1987. Entonces, obviamente, había un desfasamiento en el que no había esta derrama económica que ellos esperaban y pues dijeron, pues no nos está funcionando esto, entonces vamos a cancelarlo. Así, sin agua va, ya iba a decir una nacada, mejor me quedo calladita, pero así, sin avisar ni nada, así feo, de plano ya nada más de repente llegó la cancelación, así un capítulo común y corriente y así se terminó Los Halcones Galácticos. Entonces nunca tuvimos un cierre, nunca supimos si volvieron a encarcelar a Monstrón. Lo que sí tuvimos fue obviamente unos juguetes muy bonitos que salieron en 1987. Tuvimos una serie de tiras cómicas, o bueno, de cómics que salieron, que fueron editados por Marvel, bueno, por una de las líneas de Marvel, que estuvo muy bien, pero fueron solo 65, me parece, 65 episodios. Entonces, pues no tuvimos este cierre que nos hubiera gustado, pero es de estas caricaturas icónicas que nos marcaron en la niñez, te lo puedo asegurar. Entonces, bueno, si tienes algún comentario, nos encantaría que nos lo pusieras. Nos vas a encontrar en nuestras redes, en Instagram, en TikTok. Yo estoy como Abby Gómez F y nos encuentras en nuestra casa productora, que es Radio Basamento. Tenemos una serie de diferentes programas que seguramente alguno te va a gustar. Y bueno, si tienes algún tema que nos quieras sugerir, del que platiquemos. La verdad es que no es como que platiquemos muy seriamente de esto y este es el chiste de tu programa en el que básicamente es como echar chal de las cosas que recordamos. Y bueno, esperamos que te haya gustado. Te escuchamos muy pronto por acá. Nos vemos. Yo fui Abby Gómez. Adiós. No, ¿sabes qué? Vamos. Entre chavorrucos. Entre chavorrucos. Y es en directo. Cuando la nostalgia te alcanza. Te alcanza. Te alcanza. Este podcast es para ti.